Estás a punto de entrar a lo desconocido. Bienvenidos al especial de Navidad, donde verás los mejores casos de este año 2025. Esta es la parte 1. Mi nombre es Danny Phantom y juntos somos la familia Phantom. Comenzamos. Un explorador del Medio Oriente se adentraría hace un par de años a una casa abandonada donde realizaría un en vivo, y en este viviría uno de los momentos más aterradores que ha impactado tanto a su audiencia como a él. Oh lagi ada jasad, ada gak nih, sumpah gue majuin, sumpah Kang. Bodo amat gue majuin Kang ya. Apapun bentuk kalian, apapun perwujudan kalian di sini. Adek! Adek! Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semua penghuni yang ada di sini, apapun bentuk kalian, apapun perwujudan kalian, di sini gua menantang dengan selantang-lantangnya untuk hadir dan juga wujud. Allahu Akbar, kurrobuna nurul sakimatu bi kalimati la itamati min syarri ma khalaq, apapun bentuk kalian. Siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, qad qamati Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Podemos ver cómo una extraña entidad se le hace presente y él corre valientemente hacia ella, pero ésta se le desaparece de vista de un momento a otro. Al entrar a la casa, la encuentra en una de las habitaciones, pero ésta vuelve a desaparecer y aparecer justo encima del umbral de una de las puertas, y hace que este explorador tenga un ataque de pánico y cierre allí mismo el directo para salir corriendo de esta casa. ¿Piensas tú que este explorador se haya topado con una antigua entidad del Medio Oriente o estamos ante algo más? Sé el juez de este caso en los comentarios. Se dice que nuestras mascotas pueden ver entidades que nosotros no. Tal es el caso que estás por ver, de una mujer que estaba en su casa completamente sola con su perro, cuando este comenzó a comportarse de una forma extraña y mirar el fondo de un pasillo oscuro. He just keeps staring down the hall like he sees someone. What was that? Quizás no lo notaste, pero algo pasa detrás de este pasillo. Si aclaramos un poco la imagen, se hace evidente. Una extraña sombra se manifiesta y el perro parece estar viéndola claramente. ¿Estaremos acaso ante la evidencia real de un Shadow People? ¿Tú qué piensas? La siguiente grabación es de una cámara de seguridad de una casa en Estados Unidos y registra el momento cuando una familia estaba en el porche de la casa disfrutando de una noche tranquila, cuando de repente la cámara capta algo sumamente extraño. La familia menciona que al verlo en persona, comentaron que este sujeto era muy extraño y tras revisar las imágenes, en efecto todo parece desencajar con la era moderna. Esta persona parece sacada de los años 20 y su comportamiento es sumamente extraño. No obstante, en la grabación podemos percatarnos de que casi también parece ser transparente. ¿Estaremos entonces ante una evidencia de un fantasma o un viajero en el tiempo? Me encantaría leer tus teorías en la sección de comentarios. Gustavo Lindo es un explorador que se dedica a visitar lugares abandonados en México y a subirlos a su cuenta de TikTok. En una de sus más recientes exploraciones, captaría algo que a sus espectadores los dejaría impactados. Y es que se cuenta que este niño lamentablemente se
en esta alberca. Y ese, como pueden darse cuenta, sí está honda. Miren. Hasta yo podría ahogar aquí. Ay. Otra vez. Mientras él estaba contando cómo un niño que vivía en esta casa había perecido ahogándose en la piscina, algo extraño parece verse dentro de la casa y se pudo ver en el reflejo de la ventana. Ay. Otra vez. Muchos espectadores dicen haber visto un rostro aterrador dentro de esta. Pero lo curioso es que cuando Gustavo regresa a ver ese punto, esta figura ya había desaparecido. Él decide seguir investigando cuando de repente ocurre lo siguiente. Eso no fue un niño. No sé si anda una persona ahí dentro o qué, pero eso no fue un niño. Eso que acabo de escuchar ya no se escuchó como un niño. Aquí se ve como un pentagrama dibujado en el suelo y otras marcas más al fondo. La verdad me iba a adentrar, pero creo que hay alguien dentro. Se escucha como si anduviera alguien dentro de la casa. Hola. ¿Me escuchan? No sé si es una persona. Buenas. Se escucha como si alguien estuviese dentro. Vi que alguien pasó aquí en esta ventana. Aquí. O no sé si fue mi idea. No dudo que en este momento haya alguien dentro de ella. Aquí no sé si ven en la ventana, se mira como que alguien pasa, como que una sombra pasa cada rato. Entonces yo creo que sí hay alguien dentro. Mientras recorría los pasillos de la casa, logró escuchar un extraño quejido que lo puso en alerta, porque pensaba que no estaba solo y que había alguien dentro de la casa. En distintas áreas de la casa escuchaba este extraño lamento, pero parecía no recibir respuesta alguna, e incluso logró ver cómo una sombra pasaba por una de las habitaciones, por lo que tomó la decisión de retirarse del lugar y no regresar más. ¿Pero qué piensas tú? ¿Acaso estamos ante algo paranormal o se trata de un intruso dentro de esta casa? Ahora veremos lo que ocurrió en una de las cabañas cerca de los Montes Apalaches cuando un padre se encontraba jugando con sus hijos en el patio. Él estaba grabando para pasarle el video a su esposa cuando de repente ve a su pequeña hija jugando con algo extraño al fondo. Dad, look at Carly. Get up here, Carly! What the hell was that? The hell was that? Su hermano le informa al padre que su hermana Carly llevaba varios minutos jugando detrás de estas macetas. El padre, al notarlo, fija la cámara en esa dirección y puede ver cómo su pequeña hija está jugando con lo que parece ser una mujer con extrañas extremidades y de aspecto aterrador. La niña, al correr hacia el padre, le dice que estaba jugando. Él va a inspeccionar y, para su sorpresa, no encuentra nada. Esta es una evidencia más de las eventualidades paranormales que ocurren en los Montes Apalaches. Pero cuéntame tú qué piensas de estos casos.
El siguiente video es realmente espectacular, ya que el post en Reddit menciona que durante varios años su familia ha sido perturbada por distintas brujas y nahuales en una región en México, por lo que decidieron comenzar a realizar distintas oraciones de rosarios para alejar dichas entidades de la casa. La grabación fue hecha en el año 2000 por una cámara Handycam, donde se puede ver lo que parece ser una bruja acercarse a la casa mientras esta familia estaba rezando. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos del mal. Se puede ver cómo esta supuesta bruja o nahual se acerca a la casa, pero se mantiene alerta y solamente decide retirarse, ya que el poder de la oración parece hacer efecto en ella. Pero como te dije, esta grabación es demasiado espectacular. Muchos de los que han visto este video dicen que puede tratarse de un clip de una película o incluso un montaje, pero esa decisión te la dejo a ti en los comentarios de este video. El siguiente video me lo hicieron llegar por mi TikTok y este ocurrió en mi país Venezuela, en la región de Los Llanos. Presta mucha atención a la grabación, a ver si te percatas de lo que ocurre. La persona que nos comparte el video menciona que esa noche se encontraban celebrando una fiesta de cumpleaños, cantando y disfrutando de la noche, y estaban grabando varios videos para tenerlo como recuerdo, pero nadie se percató de esto que aparece en esta grabación. La usuaria no se percató de esto en su momento, sino días después de ver el video. Es bien sabido que en el llano de Venezuela suelen ocurrir muchas eventualidades paranormales, apariciones como la Llorona, el Silbón, entre otras entidades malignas, son las que más tienen avistamientos en esta región, por lo que no es de asombrarnos de que esto sea un fantasma o algún espíritu que haya estado rondando por este lugar. Pero ¿piensas tú que esto sea un fantasma? Quizás un demonio o un shadow people. Una persona sombra. Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. La siguiente grabación me la hizo llegar un sacerdote del Estado de México. Él menciona que lleva muchos años realizando el servicio de exorcista y que en muchas sesiones donde se presenta el mal lo ha documentado, pero lo que logró captar una tarde mientras realizaba un exorcismo lo dejó completamente helado del miedo. Tranquila, hija, en el nombre de Cristo. ¡Suéltame! Señor, protégela. Con la señal de la Santa Cruz. Jesús, ten piedad. Retírate, espíritu. Esta grabación fue hecha en 1995 y según menciona, logró despojar el demonio a esta chica, pero ella no volvió a ser la misma después de ese exorcismo. Como hemos mostrado anteriormente, las posesiones demoníacas son realmente extraordinarias, ya que las personas pueden alcanzar un nivel de fuerza tal que es impresionante y hacer cosas que para nuestra lógica humana es incomprensible. Tranquila, hija, en el nombre de Cristo. ¡Suéltame! Señor, protégela. Con la señal de la Santa Cruz. Jesús, ten piedad. Retírate, espíritu. Estas y más grabaciones ha podido registrar durante tantos años y este es solamente una de ellas. Como siempre te digo, el mal existe y lo peor que nos puede pasar a nosotros los seres humanos es abrir la puerta para que un demonio pueda poseer nuestro cuerpo y consumir nuestras almas. Este clip me lo hicieron llegar a través de Facebook y pertenece al creador de contenido Obsesión Paranormal México. Él visitaría un antiguo cementerio en México y comenzaría a hacer un directo para sus seguidores, donde por desdicha captaría algo que lo estremecería por completo. ¡Mija! Vete a la jodida. ¡Mi amor!
Mi mamá. No mames. Uy, güey. Hermosa, ven. Tú estás agarrando la flor. ¿Me la das? No mames. Dámela, hermosa. Dámela, por favor. Dámela. Ven, acércala. Dámela, preciosa. Dámela, por favor. Dámela, por favor, hermosa. No mames, dámela. Dámela, preciosa. No mames. No mames. ¡Uy, cabrón! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! Chinga su madre. Entre las tumbas se dejó ver lo que parece ser una pequeña niña. Mi amor. Mi mamá. No mames. Uy, güey. Él inmediatamente intentó comunicarse con ella, pero esta desapareció para segundos después reaparecer. Pero esta vez se le pudo ver el rostro y este era realmente aterrador. ¡No mames! En diferentes ocasiones se le hizo presente en toda su exploración. No es de extrañar que este hombre tomara acción de gritar aterrorizado, ya que esto que estamos viendo no es normal. Es algo sumamente escalofriante y hasta peligroso, porque según expertos puede tratarse de un demonio haciéndose pasar por una criatura inofensiva. Pero cuéntame tú en los comentarios qué piensas al respecto. ¿Qué crees que sea esto? ¿El fantasma de una niña? ¿O se trata de algo más aterrador como un demonio? Siempre he dicho que una de las cosas más aterradoras que existe son las posesiones demoníacas, ya que estas suelen ser tan extrañas y aterradoras que aquellas personas que han logrado vivirlas quedan marcados de por vida. El siguiente video que veremos ocurrió en una escuela en la India, donde una estudiante fue poseída por una entidad maligna. Podemos ver cómo esta chica se retuerce mientras muchos de sus compañeros tratan de calmarla, pensando que es un ataque de pánico o incluso una convulsión. Pero el clip se vuelve realmente aterrador cuando vemos que esta chica, por unos breves instantes, parece flotar en el aire. Vemos claramente cómo varios de sus compañeros la logran tomar por fin y la cargan para tranquilizarla. Lamentablemente el clip llega hasta allí, por lo que no se sabe qué ocurrió después. Muchos usuarios que han logrado ver esto especulan que se puede tratar realmente de una posesión demoníaca, aunque siempre hay escépticos que piensan que todo esto puede estar armado. Pero ve el video cuantas veces quieras y coméntame qué es lo que crees tú que ocurrió aquí. ¿Acaso estamos ante una posesión demoníaca real o es algo más? En el siguiente video, una mujer se graba caminando por un pasillo dentro de un hotel, pero algo en su video parece extraño. Okay. Resulta que la mujer no era la única dentro de este pasillo. Alguien más actuaba de manera muy extraña justo detrás de ella. Entonces, por su seguridad, decidió grabar el video. Pero lo que no sabía es que miles de espectadores quedaron asustados por lo que ella logró captar. Fue durante esta grabación que notaron algo bastante inquietante, además de la supuesta persona detrás de ella. Mientras ella grababa el video, captó esto. Mira con atención.
Okay. Hay que aclarar que esta mujer está a salvo, ya que subió el video después. Ella menciona que corrió inmediatamente después de escuchar a la persona detrás de ella. Pero es aquí donde las cosas comienzan a ponerse raras, porque muchos comentarios señalaron: hay algo en esta grabación que hace que todo sea extraño. Cuando mueve la cámara hacia atrás y si reducimos la velocidad, notarás que no hay nadie. El llamado extraño no está a la vista, pero ella se comporta como si alguien la estuviera persiguiendo. Bueno, en realidad no hay nadie, o al menos eso parece. Pero según una mucama que trabaja en el mismo hotel, algo realmente espeluznante fue captado en la cámara de seguridad cuando esto ocurrió. So here's video of that girl that posted, and I'm gonna let y'all know now, it gets really weird. Hay que tener en cuenta que este video fue publicado por un conserje llamado Tony. Él subió esto a su cuenta para ayudar a explicar el por qué ella se quedó completamente en silencio después de publicar sus videos. No hace falta decirlo, pero el video de Tony es cuanto menos inquietante. Presta atención. I'm gonna let y'all know now, it gets really weird. It's like she acting like she's running from something or hiding from something, but there's literally nobody else in the frame. Like she tweaking. Yeah, it is weird. And the elevator door is not even closing. Like she playing hide and seek or something. But look, this ain't even the craziest thing. Like now the elevator, look, the elevator door is closed. This ain't even the craziest thing about this video though. I got like more video to show y'all, and it just gets super weird. So y'all just stay tuned. It's great. Por alguna razón, las puertas del ascensor no se cierran cuando la chica está dentro, pero tan pronto como sale, finalmente lo hacen. Esto es algo que nunca sucede según Tony, que ha estado usando este ascensor durante años, quien le parece extraño que las puertas queden abiertas hasta que ella se vaya. Según él, esta chica había salido del hotel sin hacer su check-out. Se la vio salir corriendo al vestíbulo del hotel y subirse a un vehículo Uber, pero a pocos minutos de salir, Tony nota algo en el video. And y'all think that's crazy. Keep watching like right by that door right there, by that table. Keep watching right over by there. The whole time I'm thinking somebody following her. So we trying to go over the film and just keep watching. Look. My hand is shaking. Right there. What is that? What the heck? Bro, that's a rock from that table right there. Those are stones and those in bowls right there by that table. And that one of them stones just fell on the floor. And there's no way that should happen because there's no wind in there. Wind ain't even gonna do that though. This is crazy, yo. Una piedra del interior de un cuenco parece salir despedida hacia el pasillo, donde esta chica había huido. Considerando esto y que el ascensor actúa de manera extraña, no es de extrañar que Tony encuentre toda esta situación inquietante. Ya es bastante extraño que ella se haya ido inmediatamente sin decirle al conserje ni a nadie que trabaje allí lo que pasó, y lo que es aún más extraño es que dejó todas sus pertenencias en la habitación donde se hospedaba. Ahora bien, Tony grabó esto, pero no sabía que en este video se vería algo mucho más espeluznante en el interior. You said what?
It's like all my stuff is just left here. It's crazy. No, it's just ridiculous. What the heck is this doing in here? Yo, hold on, y'all. This is crazy. Lo que Tony encuentra dentro del baño lo tiene extremadamente preocupado. Para los que no estén familiarizados con esto, este objeto de metal es una herramienta que se utiliza para desbloquear puertas desde el otro lado. Esto es algo que los extraños suelen utilizar para entrar a la habitación de alguien sin la llave. Oh my God. What? Entonces, viendo esto, surge la pregunta: ¿qué estaba haciendo esto dentro de la habitación de esta mujer? ¿Podría ser que alguien hubiera entrado? Si efectivamente alguien entró, entonces su video tiene sentido ahora, o al menos parcialmente, porque todavía no vemos de quién estaba huyendo. Pero todavía no se explica el por qué el ascensor actúa de manera extraña. Keep in mind there's no construction going on. Nothing. But there's always some type of banging or clattering going on. Sin estar seguro de cómo explicar esto, Tony vuelve a ver las imágenes de seguridad de antes. Tal vez, como él cree, podría haber alguien que aparezca más adelante en el video que podría indicar que la estaban siguiendo. Después de todo, encontró esa herramienta dentro de la habitación, así que decide comprobarlo de nuevo. Alright, y'all, so I went back and was looking at the video of that girl from the other day, right? Because I'm thinking maybe somebody must be following her because I found that thing in the bathroom. Like, you know, it makes sense that somebody's probably following her, because not just any person is going to have that tool. I mean, that tool is for getting inside of rooms. So just keep watching the screen right here, man. I saw something that just... just the housekeeper down there. Right there. I don't know what that was. This is crazy. How do y'all explain that? Somebody explain that to me. This is crazy. Somebody explain this to me. Please, somebody explain to me what the hell that just was. Como si las cosas no pudiesen volverse aún más espeluznantes, sucede esto. Pasaron 3 minutos después de que esta mujer se retiró y una sombra veloz aparece en el pasillo. Pero curiosamente no hay nadie alrededor para proyectarla, aunque hay una ama de llaves al final de este, pero ella está ni remotamente cerca de la silueta que aparece. Sea lo que sea esto, aparece en el mismo pasillo en la que esta chica estaba huyendo del pánico. Quizás no estaba viendo cosas después de todo. Al menos así lo cree Tony, que también cree que quizás alguien quiso intervenir en la habitación de esta chica. No tiene pruebas de esto, solo estos extraños clips que nos comparte. Lamentablemente todavía no ha actualizado más detalles acerca de este misterioso caso, pero este le ha dejado muchas preguntas a todos los espectadores que han logrado verlo.
¿Acaso estamos ante la evidencia real de un suceso paranormal o quizás se trate de algo más siniestro como un acosador dentro de las instalaciones de este hotel? Quisiera saber tu opinión de todo esto en la sección de comentarios. Estaré encantado de leerte. El siguiente video fue expuesto en una cuenta de TikTok de una madre llamada Stephanie. Ella comparte su vida diaria. Nada que tenga que ver con algo paranormal ni de terror, hasta que se dio cuenta grabando una tarde a su niño que algo estaba en una habitación mientras ella grababa a su hijo jugando en la sala de su casa. Vemos como mientras el niño está jugando, la cuna del fondo se mueve, lo que llama la atención de Stephanie. Pero ¿te fijaste en algo más? Lo que parece ser el rostro de algo totalmente oscuro se deja ver no una, sino varias veces detrás de la cuna, como si estuviera mirando al niño fijamente. Muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular que podría tratarse bien de un espíritu maligno o una bruja, o incluso un duende. La madre no se percata que esto está ocurriendo en la habitación, pero si vemos el comportamiento del niño, el clip se vuelve aún más aterrador, ya que justo antes de que él entrase a esta habitación, vemos cómo retrocede y su comportamiento es alejarse inmediatamente de allí, totalmente asustado. ¿Será acaso que este niño vio lo que estaba dentro de la habitación y por eso decidió regresar a su seguridad? Pues ve detenidamente el video cuantas veces quieras y coméntame qué piensas tú en la sección de comentarios. Muchas son las anécdotas de personas que le han tocado echar gasolina en las noches, y esta es una de ellas, recreadas perfectamente. No hablaré más, ni le daré contexto, solo disfruten del video. What the hell? There was just this really weird, almost sounded like a scream, but what the hell? Nope. Imagínate estar viajando por una carretera y te toque llenar gasolina a altas horas de la noche, totalmente solo, y que ocurra algo así. Te llevarías el gran susto de tu vida e incluso podrías sufrir de una parálisis por el miedo. Cuéntame si tú has tenido alguna experiencia paranormal, ya que estaré encantado de leerlo en la sección de comentarios. Y no olvides de compartir este video. En este caso te voy a mostrar dos evidencias realmente extrañas ocurridas a personas que han manejado durante la noche. La primera evidencia fue expuesta en la cuenta de TikTok de Arusha, un joven mexicano que se encontraba a altas horas de la noche manejando por una carretera en algún lugar de México, cuando de repente se detuvo y comenzó a grabar lo siguiente. Creo que la vi. Creo que la vi. Uy, que está bien. Aquí la carretera está bien angosta.
que la vi, creo que la vi. A ver. Ay, está bien raro. Porque que mandar esta hora aquí. No sé si le pasó algo. Eso es mi preocupación. O sea, si era una persona normal, no estoy diciendo que sea otra cosa. Miren. 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 Y si es una persona normal. No sé dónde está. Está bien raro. Desapareció. Y sé quién va a andar a esta hora por aquí, amigo mío. Es puro monte todo. Ya no pasa nada, ni un alma. Desapareció completamente. Miren cómo estoy bien sudado. Me está temblando la mano. Quedé impactado. Una extraña mujer vestida de blanco se hizo presente en la carretera. Él se detiene porque queda impactado al ver esto, ya que en ese camino no hay pueblo cerca, por lo que se extraña de que haya alguien con esas características en esta zona desértica en medio de la noche. Él no se baja del auto por miedo a que pueda tratarse de una trampa y puedan atentar contra su vida. Y solo vio como esta mujer desapareció entre los matorrales y nunca más la vio. Muchos espectadores al ver esto mencionaron que se parecía a la Llorona, pero cuéntame tú qué crees que sea en los comentarios. El siguiente video fue expuesto por un explorador de la India. Él se encontraba en medio de una carretera cuando se consiguió lo siguiente. Se topa con una misteriosa mujer en medio de la nada que aparentemente no tiene rostro. Para nosotros los latinos podemos deducir que se podría tratar de la Llorona, pero no. Para esa cultura y los espectadores de aquella región mencionan que es un yurei, el espectro de una mujer que acecha a los hombres en distintos lugares de la India, especialmente aquellos que son infieles o incluso que se encuentran solos y solteros. Pero cuéntame tú si te has topado con algún fantasma en la carretera. Estaré encantado de leer tu anécdota en los comentarios. ¿Recuerdas el caso de Alex? El hombre que comenzaron a ocurrirle cosas extrañas en su casa, como el comportamiento de su perro que parecía que era un skinwalker. Lo último que supimos de Alex fue que lo invitaron a los montes Apalaches en Estados Unidos, y ahí también comenzarían a ocurrir cosas extrañas. Luego de esto, Alex regresaría a su casa y encontraría un extraño cofre enterrado en su propiedad. Tras desenterrarlo, vio que este tenía algunas cadenas y decidió grabar lo acontecido. Y amigos, muchos mensajes, la gente no quiere que abra esta caja, este cofre que encontramos. Mi mujer dice lo mismo, no deberías abrirlo. Y te voy a decir algo que yo descubrí ayer, que miré cuando terminé de hacer el video. Inspeccioné la cadena y parece ser que la cadena no está trabada con un candado, con nada. Está solamente sujeta con unos alambres. Parece ser que el que puso la cadena alrededor del cofre no lo hizo para proteger al cofre de que alguien lo abriera de afuera. Parece ser que pusieron la cadena solamente para estar previniendo algo que salga de adentro. Así que es un poquito
riesgoso, yo diría, abrir eso sin saber qué puede ser. Hay un señor que ha vivido en mi barrio por muchísimos años, antes de que cualquier gente se haya mudado aquí, porque toda esta tierra era tierra del gobierno, que de a poco se fue subdividiendo. Y un vecino me dijo que si alguien va a saber de quién vivió en ese lote anteriormente, tiene que ser este señor. Así que ahorita voy a irlo a ver, voy a ir a ver si puedo hablar con él. Yo pasé ayer y me dijo que vuelva hoy cerca del mediodía, y ahí vamos a saber un poquito más acerca de la historia de este cofre o quién vivió en este terreno. Y déjame que te muestre algo para aquellos que decían que el cofre, el wheelbarrow y la mesa todos tenían el mismo color. Desafortunadamente, cuando yo grabé había un filtro puesto que se llama Sunny y cambia el color de los objetos. Lo mismo pasó cuando Lady tenía el círculo de sal, que mucha gente dice, se veía azul. Es porque yo a veces uso un filtro que da color cuando estoy grabando las cosas adentro de mi casa, y cuando me lo olvidé de quitar, grabo con ese filtro. Ahorita no hay ningún filtro puesto, así que los colores van a ser más reales. Déjame que te muestre el cofre y déjame sacarle el polvo, y voy a ir a hablar con este señor, y a lo mejor para el final del día lo abrimos. Ok. Y esto es lo que le estaba tratando de decir. Hay como un alambre puesto ahí. Yo no creo que esto lo sujetaron. Si habría algo de valor, alguien le hubiese puesto un candado o algo grande. Yo creo que estaban tratando de prevenir que algo salga de ahí adentro, y es lo que ahora me da miedo. Vamos a sacarle un poco el polvo. Alright. Y aquí pueden ver que no era de color azul, que la mesa no es azul, y que este wheelbarrow no es azul, es negro, gris, oscuro. Lo que pasa es que con el filtro de TikTok y esos filtros cambia el color de las cosas. Así que los mantengo informados. Guarden este video, comenten por parte 3, y seguro que el algoritmo, cuando haga la parte 3, se los va a mandar. Saludos a todos. Después de publicar este video, muchos de sus espectadores comenzaron a especular si ese cofre tendría que ver con las actividades paranormales y sobrenaturales que ocurrieron en su casa, por lo que Alex subió un video contándonos que en su terreno, donde ahora es su casa, solía vivir una hechicera, una bruja que hacía rituales y que robaba niños para hacer sus fechorías más oscuras. Así que después de haber escuchado todo esto, sinceramente, sabiendo lo que ha pasado en mi propiedad, sabiendo que esta mujer hacía cosas de magia negra o vudú y que estaba parqueada entre mi propiedad, entre mi gallinero y el terreno de al lado, sinceramente no sé qué puede haber en ese ataúd, pero puede ser que sea algo de ella o puede haber sido cualquier otra persona que algún día enterró algo ahí y se quedó en el olvido. El ataúd se ve viejo. Esto sí pasó en los 90. ¿Qué pudo haber pasado? 20, 30 años atrás. Cualquier persona podía haber pasado y enterrado algo ahí. No vamos a saber hasta que lo abramos, pero a la vez tengo que tener cuidado porque tengo una familia, tengo una casa, y ya al escuchar algo tan macabro como lo que me contó Pierre, me hace pensar 2 veces cómo voy a abrir este cofre o si lo voy a abrir o no. Lo que estoy pensando hacer es esto. Voy a ordenar en Amazon una de esas cámaras que son para inspeccionar tubería, que viene con una luz, son pequeñas. Voy a hacerle un hoyito pequeño y voy a tratar de meter la cámara. Porque mi mujer dice, ¿qué pasa si un loco enterró algo y ahora lo abrís y pasa algo y tenés un accidente? Así que yo creo que voy a poner la cámara primero y ver si puedo ver de adentro qué hay. Si me siento seguro de que no veo nada extraño, voy a abrirlo. Y lo abrimos entre todos juntos, hago un video y vemos a ver qué hay, pero tan siquiera ya vamos a tener una idea de qué hay adentro para no tener sorpresas. Mucha gente me dice, no lo abras, y te voy a decir que hablé con este señor amigo mío que es de la tribu Navajo, que desafortunadamente no está aquí en el pueblo y que está en Alaska ahora, y cuando le mandé la foto él me dice, no lo abras. El Pierre me dijo lo mismo, no lo abras.
Centenares de gente me han dicho, no lo abras. Poco después, el 16 de julio, Alex decidió abrir el cofre en una ceremonia o ritual de protección, con algunos expertos de su lado, pero lo que consiguió dentro lo estremecería por completo, tanto a él como a sus espectadores. Amigos, esta noche vamos a saber qué hay adentro de este cofre. Un grupo de gente que se especializa en cosas paranormales están en mi propiedad ayudándome. No quieren estar en cámara, respeto eso, pero vamos a ver qué pasa esta noche. El cofre reacciona cuando uno le echa agua bendita y por eso esta gente vino. Una vez que hagamos esta ceremonia y digamos estas palabras, vamos a poner la cámara para asegurarnos que no haya nada malo antes de abrirlo y de ahí vamos a sacar lo que haya adentro. En el nombre de Jesucristo, yo, Alejandro, reprendo y rompo cualquier maldición, maleficio, hechizo, actividad demoníaca o cualquier otra cosa maligna que haya sido enviada contra mí o mi familia o transmitida de generación en generación a mí o a cualquiera de las personas en esta zona. Está caliente. Déjeme buscar la cámara. Vamos a ver si hay algo de adentro. Ya hice lo que tengo que hacer. La oración fue hecha, se le echó agua bendita. Y ahora vamos a ver si hay algo adentro. Ya hicimos el hoyo, no les muestro cómo, pero quiero mostrarles. ¿Qué es eso? Parece un libro. Un libro. ¿Qué es eso? Algo envuelto. Parece un trapo. Esto es lo que vimos con la cámara. No era un libro, una caja. Oh, no era una medalla, es un reloj. Esa va ahí. Se cayó. ¿Y el trapo? Vimos un trapo. ¿Qué es esto? La carta. Wizard Witch.
nada de valor, pero parece que es algo relacionado con rituales. Ok. Esto tiene que salir. Esto tiene que salir. Esto de la bruja. Esto no tiene... ¿Qué es eso? Parece como una muñeca de trapo. Zapatitos. ¿Qué es esto? Yo no sé si toco esto o no lo toco. No, ya no se mueve más. Le echamos agua dentro, pero no reaccionó. Parece ser como que tiene zapatitos como una muñeca. No pesa mucho. ¿Por qué está así? No sé. Oh shit, es una ouija. No, definitivamente esto es algo. Alguien que está jodiendo con los demonios. Esto es todo. No hay nada, no había oro, no había nada. Lo que no sabemos es qué hay ahí. Y sinceramente no sé si tengo ganas de abrirlo o no, eso de sacarlo se ve. Es impactante todo lo que Alex encontró dentro de este cofre. Distintos objetos que al parecer eran utilizados por aquella mujer que hace décadas atrás hacía rituales en lo que hoy día es la propiedad de él. Muchos espectadores quedaron impactados al ver todo lo que estaba dentro de este, pero lamentablemente Alex no ha vuelto a postear nada al respecto de este caso, por lo que suponemos que decidió dejar las cosas así. Pero me encantaría saber qué harías tú en una situación como esta. Imagínate encontrar esto en tu jardín o propiedad. ¿Qué harías? Házmelo saber en los comentarios. En 2013, un usuario de la página Freak compartió una fotografía que dejó a los o una superposición accidental. Sin embargo, nada coincidió. Decidido a llegar al fondo de este misterio, incluso subió los datos originales en Reddit, demostrando que la imagen no había sido alterada digitalmente. A pesar de sus esfuerzos, ni los usuarios de Reddit ni los expertos en fotografía pudieron ofrecer una explicación concluyente. Algunos sugirieron una aparición fantasmal. Otros teorizan que se trataba de una excursionista que había pasado desapercibida en el silencio. Pero ninguna teoría podría resolver realmente el misterio de esta fotografía. Ahora, casi 2 décadas después, esta fotografía permanece sin explicación. Una instantánea desconcertante que captura un momento que dejó al fotógrafo y a innumerables espectadores cuestionándose la realidad. El siguiente caso fue subido a la cuenta de YouTube de Rudy and Penny. Ellos parecen estar viviendo en la casa de sus sueños y nos comparten su vida diaria en esta, pero hace poco comenzaron a ocurrir una serie de eventos realmente extraños. Parece que todo comenzó cuando un día al mudarse abrieron un armario estrecho y desde allí comenzaron a ocurrir esta serie de hechos inexplicables. Al abrir el armario, se encontraron que allí estaba sentada una muñeca de porcelana con ojos de cristal vacíos.
Luego de eso, sus noches se volvieron un tormento, ya que se escuchaban por toda la casa ruidos extraños de portazos y susurros inquietantes, por lo que el hombre decidió enfrentar lo que está provocando esto. Okay, so I've used this method once before, years ago. And the reason I've only used it once is because it's a giant mess. But the goal is to surround this closet with flowers so we can definitively determine that the footsteps are coming from here. El hombre, en su desesperación, roció harina a los alrededores de los pasillos, con la esperanza de encontrar alguna huella paranormal de lo que fuera que ocurriera por la oscuridad de la noche. Pero lamentablemente, su plan fracasó. Al ver esto, el hombre queda decepcionado, ya que su experimento fracasó. Pero parece ser que no necesitaba rociar nada, ya que esa misma noche, la cámara que instaló en el pasillo logró captar lo siguiente. Look at the doorknob. What are you doing? Grabbing my camera. Stay here. Hello? Oh my God. Look at that. Vemos cómo la puerta se abre de repente. Se escuchan unos pasos correr rápidamente por las escaleras. Al llegar a la puerta del dormitorio, podemos ver unas huellas de pies en ella. En una de las escenas podemos ver cómo intentan abrir la puerta del dormitorio, y es cuando el hombre despierta sobresaltado. Inquieto por lo que está ocurriendo, decide abrir la habitación con una linterna ultravioleta y se sorprende al ver las distintas huellas de manos y pies en el suelo y en la puerta de su dormitorio. Días después, grabaría lo siguiente. So I desperately need sleep. So tired, which means that I'm gonna try something that I've never tried before. So I read that salt acts as kind of a spirit barrier. So we're just gonna surround the closet with a big circle of salt. Kind of a sloppy circle, but it'll have to do. El hombre dice que encontró una manera de atrapar el fantasma, por lo que quiere realizar un nuevo experimento colocando un círculo de sal en toda la puerta del armario. Luego de esto, decidió ir a acostarse, pero justo a la 1:57 de la mañana ocurriría lo siguiente. No, please stay, please stay. What are you gonna do about I it? don't know. Go away! I don't like this, I don't like this, I don't like this, I don't like this. Where are you? Hold on, let me turn off my neon light. Oh no. What do you want? No. No. Oh shit. Vemos como de repente la puerta del armario se abre de golpe y la sal es empujada hacia los lados. Escuchamos rápidamente cómo los pasos suben apresurados a la puerta de la habitación. El hombre despierta
ya que ve que este espíritu intenta entrar al dormitorio. Al salir, nota nuevamente las huellas y se quiere enfrentar al espíritu, quien cierra de golpe la puerta de su estudio. Al entrar, nota que está escrito la palabra Go Away. No obstante, se deja escuchar una voz susurrante parecida a la de una niña que repite estas palabras. El hombre decide entonces sellar el armario de las muñecas pensando que así ya el fantasma no molestaría más. Pero lamentablemente ocurriría lo siguiente. We have to reach you. What was that? Yeah, it's back in the house. No. Yep, now I gotta go clean up the mess. Vemos como el espíritu está nuevamente dentro de la casa y hace todo un desastre en la cocina. El hombre baja a inspeccionar lo que está ocurriendo y ve como una de las sillas cae al suelo, y esto hace que se espante y suba nuevamente a su habitación. Noches más tarde, el hombre escucharía nuevamente unos extraños ruidos provenientes de la sala, por lo que decide sacar su linterna ultravioleta y cámara para registrar lo siguiente. En la puerta del armario se puede observar varias veces escrita la palabra jaja. Esto hace que el hombre le entre un terror enorme, ya que el fantasma o la entidad que habita en esta casa se está burlando de él. Pero eso no sería lo más aterrador, ya que más tarde esa noche ocurriría esto. Hello? Oh my God. La voz gutural de un niño se dejó escuchar en toda la casa. El hombre, al girar la cámara, nota como en el vidrio de la puerta hay algo que le escribe a través del cristal. Este caso sigue en desarrollo, por lo que me encantaría saber si quieres que continúe con él en futuras actualizaciones. Estaré encantado de saberlo en los comentarios y te pediría encarecidamente que me ayudes a compartir este video muchas veces para así llegar a más personas interesadas en el mundo paranormal. El canal de YouTube Cook.ai Oficial se dedica a realizar exploraciones urbanas en la India a lugares abandonados y supuestamente embrujados. En esta oportunidad, el equipo de investigadores se adentraría a una hacienda abandonada, donde hay mucha carga paranormal. Apenas comenzaron con la exploración, registraron algo que los estremecería. निकला क्या वही तो ऐसा लग रहा है मेरे को घबराहट सी हुई पीछे से हवा है ना हवा भी बंद आज हवा बिल्कुल हवा भी नहीं आज और ऐसा लगा कि कोई हवा से निकल के गया हो भाई कोई आवाज ही दबदबी आ रही होगी दोस्तों क्योंकि माहौल कुछ ऐसा है यहाँ पे यार हवा के अंदर है या किसी खड़ी है भाई वो मेरे रोशनी की वजह से आंखों में रोशनी आ गई भाई भाई कुछ करा भाई कुछ करा भाई La extraña aparición de una mujer con ojos brillantes y vestido blanco se dejó ver en uno de los tejados de este lugar. Los exploradores retrocedieron, aunque no mostraron miedo ante esta manifestación. कुछ करा था भाई वहाँ पे नहीं वहाँ पे देख तो साथ रहे यार अजीब सा लग रहा है मेरे को यार डर सा है मन में पूरा सा बोल रहा हूँ भाई
pero al volver al lugar donde vieron a esta mujer, esta había desaparecido. ये क्या उल्टी लटकी हुई है क्या भाई? मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा भाई। कीड़ा मकोड़े बहुत ज्यादा है भाई कीड़ा मकोड़े बहुत ज्यादा है। Al entrar por una puerta, nuevamente esta entidad se les manifestó, haciendo que el chico que está haciendo la exploración salte del susto y retroceda una vez más. इसका कुछ आज अजीब सा बर्ताव है, बहुत डर लगता है मेरे को यार, बहुत ज्यादा भैया यार। भाई 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 सामने देखिए, बात सुनने की कोशिश करिए हमारी, प्लीज बात सुनिए हमारी। हम बात करना है, आपसे बात हो सकती है हमारी, प्लीज बात कर सकते हो प्लीज। भाई पेट कैसे हिल रहा है देख, ऑटोमेटिक वैसा पेट नहीं हिल रहा है, वैसा पेट नहीं हिल रहा है भाई। भाई देख भाई 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 इस तरफ बात, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, वो पेट देख इसकी तरफ झुक रहा है भाई, इस तरफ बात। Esta vez sí pudieron captar a esta extraña mujer más de cerca. Esta aparentemente es inofensiva, pero tiene una apariencia realmente aterradora. सामने आके खड़ी हो रही भाई, सामने आ रही है, सामने या तो कुछ बताना चाहती है या कुछ हानि पहुंचाना चाहती है भाई। आवाज आई क्या? हाँ बताओ। मेरा तो जी नहीं कर रहा भाई। ओए वो फिर से कोई लाइट, वो लाइट, वो वही वहाँ पे। हाँ कोई लाइट लेके आ रहा भाई। देखा कैसे पता नहीं यार, इसको या तो बच्चों की बात है पीछे करना भाई। ओ भाई 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 हाँ आगे भाई, आगे भाई झूम करना, मैं तो झूम कर भाई। ओ भाई भाई साहब। Los exploradores pensaron que esta era inofensiva, hasta que se dieron cuenta de que esa extraña mujer los quería atacar, por lo que tomaron la decisión de retirarse inmediatamente del lugar y no regresar nunca más. Pero cuéntame tú en los comentarios si te atreverías a visitar un lugar así, y qué harías tú si te lograras topar con una aparición como esta. Nuestro amigo y colega Munrablog se adentraría a un lugar bastante alejado de la civilización en algún lugar de México. Según cuentan, en este cerro ocurren distintos fenómenos paranormales, por lo que él fue solo a investigar este lugar y transmitir a su audiencia su exploración, sin imaginar que esa noche lograría toparse con algo inimaginable. Mucha paciencia, amigos. Hola. Bien, amigos, ya no está tan feo acá. Ay, amigos. Está medio... ¡A la bestia! No mames, dígame que escucharon esa mamada. Amigos, se escuchó una voz así como... ¿Hola? A ver. ¿Hola? ¿Hay alguien? Amigos, díganme que escucharon esa pinche voz. Escuchen. Amigos, díganme que le escucharon. Díganme que le escucharon, por favor. ¡A la bestia! Muertos, amigos. Escuché clarito que hicieron así.
Ay, la mamá. Ay, la madre. Hola. Amigos, díganme que están escuchando a esa madre. Ay, amigos, me estoy... Amigos, unas luces arriba. Luces arriba, luces arriba. Espérenme. Arriba el cerro, amigos. Arriba el cerro. En Facebook lo tengo, en Facebook voy a tirar zoom en YouTube, amigos. Arriba el cerro, ahí está en YouTube. En TikTok, amigos, en TikTok. También se ve en TikTok, amigos. Ahí lo tengo en los tres, hasta arriba el cerro, amigos. Munra escucha un sonido extraño en los matorrales, pero más adelante también ve unas extrañas luces en el cerro que tiene al frente. Pocos minutos después, lograría captar lo siguiente. Amigos, escuchen, se escucha como un rugido. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Amigos, siento que me están hablando. No mames, siento que me están hablando. Ay, no mames. Amigos. Me están hablando, amigos, me están hablando. No mames, ahí está. ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Amigos, me están hablando en mi mente, o yo estoy puto loco. Amigos, no me puedo mover. No me puedo mover. A la ver. Su puta madre. Amigos, me está hablando, me está hablando. Amigos, me está hablando, Amigos, me está diciendo algo, no le entiendo. No le entiendo. No le entiendo, amigos. Lo que parece ser un ser extraño, delgado y de color gris, está en la oscuridad y le habla a Munra, quien queda paralizado del miedo. Pero manifiesta dolor en sus palabras y menciona que no le entiende a esa extraña aparición. ¡Ay, su puta madre! ¡Puta madre! ¡Amigos! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ah, la bestia! ¡Puta madre! No me... Amigos, me estaba hablando. Yo lo estaba escuchando en mi mente, amigos. Yo lo estaba escuchando en mi mente. A ver. ¡Ah, la bestia! ¡No mames! ¡Puta madre! Amigos, ¿alguien más lo escuchó? Amigos, ¿alguien más lo escuchó? Por favor, díganme porque no mames, no. Yo lo estaba escuchando, ¿qué me decía, amigos? Parece que Munra sale del trance y va donde se encontraba este extraño ser. Recuerden que él estaba en vivo y pregunta al chat si alguien más pudo escuchar lo que decía esa aparición. Sí se escuchaba. A ver, en Facebook dicen que escuchaban, en YouTube. Pero ¿cómo van a escuchar, amigos? Si yo lo escuchaba en mi mente nada más.
Amigos, 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 amigos. Amigos, me está diciendo que vaya. Me está diciendo que vaya. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Amigos, ¿en dónde está? Espérenme. No he desenfocado, no he desenfocado. ¿Onta? Puta madre. A la bestia. Vemos nuevamente cómo este ser gris aparece ante Munra y le dice que vaya hacia él. Tras ir, este se vuelve a desaparecer. Luego de este encuentro, Munra decidió cerrar el directo e irse inmediatamente del lugar. Muchos de sus espectadores mencionaron en los comentarios en vivo que posiblemente se haya topado con un ser gris, un extraterrestre o un alien que quiso contactarse con él. Pero tú que ves el video, cuéntame, ¿qué es lo que piensas al respecto? ¿Crees que acaso nuestro amigo haya tenido un encuentro sobrenatural con un alienígena? Hazme saber qué piensas tú en los comentarios. Nuestros amigos, el Capi y Darian de Mystery World, se adentraron al bosque de la bruja de Blair. Allí, el Capi y Darian comenzarían a contar la historia detrás de todo este lugar. Y es cuando algo realmente aterrador impactó a Darian. Y esto fue lo que captó en cámara. El escuadrón de búsqueda inicia con el recorrido, se meten al bosque un grupo de policías y están decididos a encontrar a la niña con vida y sana y salva. Sin embargo, pasa un día y el escuadrón de búsqueda no sale. Pero quien sí sale es la niña. Regresó solita, no había desaparecido. Ella le cuenta a sus padres, llega caminando hasta la casa de sus padres y les empieza a contar que una anciana le habló. Le había ofrecido dulces y ella la había seguido. La llevó a una cabaña. Creen que era la cabaña donde vivía la bruja de Blair. Ella, la niña, asegura que esta anciana flotaba. Era como si ella lo hubiera visto levitar entre el suelo. Además de esto, la niña dice que la anciana la llevó a una especie de sótano en su cabaña, la metió ahí y le dijo que esperara, que ella iba a volver por ella, que no tardaba tanto. Las horas pasaron y la niña, al ver que la bruja no volvía y preocuparse porque sus padres tal vez la iban a regañar o porque tal vez ya deberían estar bastante preocupados por ella. Espérame, Capi. ¿Qué? Vámonos de aquí. Capi, vámonos. No es mamada. ¿No volteó? No. Por Dios que no. ¿Persona o no? ¿Dónde está el camino? Aquí. Yo estoy cubriendo. Tranquila. No pasa nada, Darío. ¿Qué está cayendo? No pasa nada, amor. Amor. No pasa nada. Apriétame fuerte la mano. Súbete. Vámonos ya. Desbloquéala, por favor. ¿Qué viste? Ahorita te cuento, te vas a caer en mucho pánico. ¿Qué viste? Ahorita te digo. Ten cuidado. Voy a grabar porque no... ¿Está aquí abajo? Sí, creo que sí. Necesito poner el mapa, amor. Sí, ponlo. No pasa nada, estamos bien. No pasa nada, respira. Capi. ¿Qué hubo? Gordo, grabé a una mujer arriba de un árbol. Está grabado. Está totalmente grabado.
Está arriba de un árbol sentada. Lo enfoqué, lo grabé. Así que no. No mames. Nadie me puede decir que no lo vi, te lo juro. Le puedes regresar si quieres, pero... ¿Y por qué no me dijiste para que Es que no... No. Yo pensé que habías visto un animal. No. Ponte el cinturón. No sé qué era, pero sí... Ve, mis manos están temblando horrible. Darian logró percibir lo que parece ser una mujer colgada de un árbol que estaba mirándolos fijamente. Esto hizo que entrara en un estado de pánico y le pidiera al Capi salir de inmediato de este lugar. Muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular que posiblemente lo que captó Darian en la cámara fue el espíritu de una bruja o una víctima de las brujas de Blair, aunque también hay escépticos que piensan que pudo tratarse de una pareidolia, e incluso el mismo Capi piensa que es eso. Pero tú que ves el video, cuéntame, ¿qué es lo que piensas tú en los comentarios?